Hola a todos una vez más, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cali, a todos los que por algún motivo o circunstancia que quizás yo no lo sé o no me lo hayan hecho saber, no se han podido conectar a la reunión. Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren en este momento. Quiero saludar también a nuestros hermanos en la ciudad de Bogotá, a todos los que ven estos mensajes. Y un saludo también a todos los que están inscritos en este canal, más allá de lo evidente, a cada suscriptor también. Que las misericordias de Dios estén sobre la vida de cada uno de ustedes. Gracias por mirar nuestros videos, gracias por chequearlos, gracias por compartir. Amados hermanos, y por favor déjenme en la barra de comentarios cómo cada mensaje que hemos compartido o cada mensaje que ustedes puedan ver, cómo y de qué manera ha bendecido la vida de cada uno de ustedes, porque para mí es importante eso. En esta mañana quiero compartir con ustedes una vez más un mensaje de la palabra de Dios, pero hoy no va a ser tanto una especie de mensaje. Hoy quiero que hagamos una reflexión sobre un asunto muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Esa reflexión que hoy les quiero compartir a cada uno de ustedes, la he titulado "Es tiempo de crear necesidad". Ese es el título de esta reflexión que hoy quiero que hagamos. Es tiempo de crear necesidad. Hoy es domingo 30 de agosto del año 2020. Este es el último fin de semana que tenemos en cuarentena estricta. Como todos sabemos, aquí en Colombia, el próximo martes 1 de septiembre del año 2020, vamos a comenzar con lo que se ha denominado aislamiento selectivo. Aislamiento que debió ser desde siempre, así como lo están haciendo ahora, o como va a empezar a implementarse a partir del 1 de septiembre, se debió hacer desde el 22-23 de marzo de este año. Se hubieran evitado que muchas familias quebraran, que muchos empresarios quebraran, que muchas personas que habían invertido años de esfuerzo, de ahorro en sus pequeños negocios, en sus almacenes, quebraran como mucha gente lo hiciera. Se hubiera logrado evitar que muchas personas quedaran sin empleo, se hubiera evitado que muchas personas hoy tristemente estén reportados en Datacrédito porque al quedarse sin empleo y al quebrar sus negocios o sus fuentes de ingresos, pues no tuvieron más opción que quedar mal con los pagos de las obligaciones económicas en financieras o en bancos, y hoy están reportados tristemente en Datacrédito. Si hubiera evitado que nuestro país hubiera entrado en ese colapso de desempleo y económico en el cual hoy desafortunadamente estamos a raíz de ese mal manejo que a esta cuestión de la pandemia COVID-19 se le dio. Y alguien quizás se preguntará, ¿por qué mal manejo? Y no me baso en mis conocimientos, porque pues no soy médico, no soy experto en el tema, tampoco soy epidemiólogo, mi área es la teología, pero sí me baso en el conocimiento de epidemiólogos y de doctores expertos en el tema, que claramente en España y en Argentina y médicos italianos y bueno, muchos médicos que han hablado de manera clara cómo debió tratarse desde el principio esta cuestión de la pandemia, cómo debió ser la manera correcta de manejar esta situación. Y la manera correcta es exactamente como lo van a hacer a partir del 1 de septiembre. Siempre debió quedarse en las casas, nunca, como dicen los expertos,
Muy extraño que en otras pandemias que hubieron, como el problema del SARS, como el problema de la gripe aviar, como el problema de la gripe porcina, como el problema del mismo H1N1 que se vivió también aquí en Colombia, ¿por qué nunca sometieron a las personas a cuarentena en medio de esas epidemias? Entonces, dicen los expertos que así como se va a comenzar aquí en Colombia el 1 de septiembre, así debió ser desde el comienzo de todo esto. No, nunca se debió poner en cuarentena a las personas sanas. Los que debieron entrar en cuarentena eran personas que estaban teniendo enfermedades o patologías que hacían que sus defensas bajaran. Ese tipo de personas sí debieron entrar en cuarentena y los que iban infectándose, pues hombre, entrar en cuarentena, pero no las personas sanas. Alguien le preguntaba a un médico por qué por qué sus argumentos, cuál era el fundamento de esos argumentos que él estaba expresando, exponiendo en una conferencia. Esto sucedió en España. El médico decía que él no entendía muchas cosas, él no entendía por qué la OMS le había dado tan mal, tan pésimo manejo a esta situación del COVID-19. Y bueno, los que quizás de pronto hemos investigado un poquito más a fondo de toda esta situación, pues tenemos claro que detrás de todo esto hay algo oscuro, hay algo que muchísimas cosas que no encajan, cosas evidentes que quizás ahorita en un momentico las expreso, pero detrás de todo esto hay algo oscuro. Detrás de todo esto, hermanos y amigos, han sucedido tantas cosas detrás de esta pandemia COVID-19. Cómo la corrupción en este país, Colombia, que es uno de los países más corruptos del mundo entero, ¿cuántos millones, miles de millones de pesos se han robado los corruptos de este país, incluyendo políticos y el sistema propio de salud? ¿Cuántos miles de millones de pesos no se han robado aprovechándose de esta pandemia? Quizás hoy no tenemos esa cifra, pero algo me late que el tiempo lo dirá. Y con el transcurso del tiempo irán saliendo, espero que así sea, a la luz todo este tipo de fraude y de situaciones y de corrupción que se ha presentado con esta situación de la pandemia. Entonces decía los expertos que nunca debieron obligar a la gente sana a entrar en cuarentena. Y esto no lo estoy diciendo yo, estoy citando lo que los expertos han dicho sobre el tema. Creo que quizás algunos de ustedes en algún momento han visto alguna de estas entrevistas. Entonces decía un epidemiólogo que lo que se debió hacer desde el principio es que la gente sana saliera a la calle a infectarse. Alguien dirá, pero eso era una locura. Resulta que desde el punto de vista médico, el hecho de infectarse de alguna manera es bueno porque se crea en el cuerpo de las personas, lo llaman, si no estoy mal, una especie de anticuerpos. O sea, eso hace que la población que no presentaba síntomas, como lo llamaban ellos o como lo llaman los asintomáticos, se convirtieran o crearan inmunidad. Y eso lo pueden ustedes investigar. Eso es completamente viable en medio de una epidemia. Hay que buscar contagiarse para crear inmunidad natural. Eso hace parte de la naturaleza de nuestro mismo cuerpo, de nuestro mismo organismo. Hay muchas cosas que de esto a mí personalmente no encajan muchas cosas. Hace poco vi una entrevista de la secretaria de Salud del Valle del Cauca, se me va ahorita el nombre de la secretaria de Salud, donde ella decía que ahora el COVID ya no está atacando tanto. ¿Cómo que el COVID no está atacando tanto? O sea, ¿qué pasó? El COVID iba a atacar solamente duro 5 meses, porque ella misma dice que la pandemia no ha pasado, que el COVID sigue estando en las calles. Pero si el COVID sigue estando en las calles, ¿por qué entonces van a levantar la cuarentena? ¿Por qué entonces van a reactivar la economía si todavía tenemos el bicho en las calles? Entonces, ¿por qué hace 5 meses que el bicho llegó
¿Por qué si nos encerraron a todos, si el bicho estaba en las calles? ¿Y por qué si el bicho todavía sigue en las calles? Porque ahora sí levantamos la cuarentena y activamos la economía del país. Bueno, habrán muchos argumentos con respecto a este tema. Algunos dirán, bueno, porque es que la economía se tiene que reactivar y yo estoy a favor de eso, pero hay algo que no encaja. Los mismos médicos, he escuchado a muchos médicos expertos en el tema decir que el hecho de que una persona use un tapabocas por un tiempo muy extenso se convierte en un problema para la misma salud porque pues yo entiendo y no soy médico, repito, pero yo entiendo que cuando nos ponemos un tapabocas y ese tapabocas es precisamente eso, es para tapar la boca, no es para tapar la nariz. Pero a nosotros nos aplicaron pues que el tapabocas tenía que ser acá arriba y para taparnos la nariz. Pero entonces a veces nosotros como individuos, en medio de nuestra ignorancia, hombre, quizás no logramos entender que no es sano para la salud humana volver a respirar el mismo aire que nosotros exhalamos. Cuando nosotros respiramos, nosotros estamos respirando oxígeno, pero cuando botamos ese aire ya no es un oxígeno. No sé si me equivoco en lo que voy a decir, pero ya es una especie de, bueno, se me va esa palabra, el nombre de eso, pero ya no es oxígeno. Entonces ese aire que nosotros botamos ya no contiene oxígeno y volver a respirar ese mismo aire, pues eso va a terminar generando problemas en nuestra salud. Ahora, sin contar con que el estar respirando con una tela aquí, eso también es un caldo de cultivo para generar bacterias y para enfermar a las mismas personas. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, hemos escuchado muchas cosas, pero algo de esas cosas serán mentira, pero también algo de ese tipo de cosas son ciertas. Entonces, hay muchas cosas que con este problema de la pandemia COVID-19 hay muchas cosas que no encajan y repito, el tiempo simplemente lo dirá. Siempre se nos metió terror que estamos a punto del 100% de las UCIs y resulta de que nunca hubo el colapso que decían que iba a haber. Salíamos a las calles y aún con pico y cédula, las calles llenas, el centro lleno, los buses llenos, las estaciones aquí en Cali del mío completamente llenas. Y nunca se vivió entonces ese colapso, ese terror, no salgan a la calle porque se nos van a ocupar las camas UCI, eso nunca se dio y yo personalmente tengo contactos en algunas clínicas, me comuniqué con esos contactos y siempre la respuesta fue hay camas disponibles. No entendemos por qué hay tanto terror con esto, hay camas disponibles. Eh, También hay médicos aquí en Cali de la Universidad del Valle, que es una de las universidades más prestigiosas de este país, que han hablado claro y han dicho que el COVID-19 nunca fue y no es y ni será tampoco un virus tan grave como la OMS nos lo presentó, que es un virus que obviamente existe, que produce unos síntomas, pero que esos síntomas son completamente tratables con medicina, que son más graves obviamente en personas con problemas de pulmonía, problemas de respirar, quizás de asma, con problemas con personas diabéticas, etcétera, etcétera, con alguna patología distinta en esas personas los síntomas pues son más complicados. De hecho, decía el ministro de Salud de Colombia que de hecho íbamos a llegar a un punto donde todos íbamos a estar infectados con ese virus. De hecho, yo que creo eso que el ministro dijo. En este momento muchísima gente está infectada de ese virus y no se da cuenta porque son asintomáticos y eso pues quiere decir y deja de manera clara lo grave de un virus que nos lo vendieron como lo peor quizás en un siglo, en un poquito más de un siglo de historia en nuestro país. Imagínense en eso, un virus
que es tan terriblemente peligroso que a la vez es asintomático en muchas personas y que no genera tantos problemas en muchos niños menores de 10 años. Eso es algo que es completamente absurdo y que no encaja, pero bueno, esto no es una conferencia sobre coronavirus, no lo es, pero era importante hablar un poquito de esto a manera de introducción a la reflexión que hoy vamos a hacer. Entonces hay muchas cosas que no sabemos todavía de esta situación, pero que estoy plenamente convencido que en el transcurso del tiempo muchas cositas van a salir a la luz y nos vamos a dar cuenta de cómo nos mintieron. Y bueno, eso tarde o temprano, poco a poco, como les digo, muchas cosas van a ir saliendo a la luz. A mí me tiene estoy a la expectativa del próximo 18 de octubre con respecto a esa convocatoria de esa reunión que el Papa Francisco va a hacer desde el Vaticano. A mí me parece muy extraño que esa reunión era en el mes de marzo, 24 de marzo, si no estoy mal, o 14 de mayo, si no estoy mal. A mí me parece muy extraño que esta pandemia haya hecho o ellos hayan tomado la decisión de no hacer esa reunión el 14 de mayo, sino que la hayan aplazado para el 16, 18 de octubre de este año. O sea, estamos a un poco más de un mes de esa fecha. Y hay mucha expectativa. ¿Por qué el Papa Francisco esperó? ¿Por qué desde mayo tomaron la decisión que era en octubre? ¿Sabían ellos que en octubre ya las cuarentenas iban a estar levantadas? Yo no lo sé. No sé si fue una coincidencia o si hay algo detrás de eso, pero lo cierto es que esa fecha es muy importante porque lo que este hombre hable en esa reunión, lo que él exponga en esa reunión, va a ser un punto crucial para que quizás va a activar muchas cosas en cuanto a la profecía bíblica. Entonces, entendiendo eso, es importante saber y hacer un análisis de la situación que hoy estamos viviendo por una razón simple. Es importante ponernos en el contexto de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Es importante entender un poquito el contexto de lo que hoy estamos viviendo para poder hacer una buena reflexión, porque aunque este no es el tema no es el coronavirus ni la situación que estamos viviendo, ese no es el tema, tampoco es nuestra reflexión, pero sí estoy convencido que nos va a servir para poder hacer una buena reflexión, que es el tema que hoy quiero compartirles. Con todo lo que les expuse hasta ese momento, quizás algunos se preguntarán si ahora a partir del 1 de septiembre vamos a volver nuevamente a nuestras congregaciones. Lo digo en el caso de aquí de la congregación en Cali, lo digo quizás en las congregaciones en Bogotá, en Cali y en toda Colombia. Sé que muchos cristianos, hermanos, que por esta situación de la cuarentena no pudieron o no han podido congregarse físicamente, quizás estén haciendo esa pregunta. De hecho, estoy convencido que muchos se están haciendo esa pregunta, si en este mes de septiembre, que se va a levantar la cuarentena, vamos a volver nuevamente a nuestras congregaciones. Sé que de alguna manera esa pregunta es importante, porque sé que el congregarse para muchos es importante, amados hermanos, pero también hay que entender que por lo menos en nuestro caso, volver a abrir nuestra congregación, en este momento lo estamos pensando, porque desafortunadamente algunos de los hermanos, no sé qué ha pasado, pero simplemente dejaron de ofrendar, simplemente dejaron de apoyar la obra, y eso nos ha generado problemas económicos. Eso nos ha generado muchos problemas en ese sentido. La mano de Dios siempre ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel, nos ha ayudado, hemos hecho esfuerzos para mantener el lugar de nuestra congregación, para no entregarlo.
debido a que es un lugar que no vamos a encontrar otro lugar igual a ese precio. Pero sí quiero dejar en claro, amados hermanos, que para volver a abrir nuestra congregación, yo en lo personal necesito saber si contamos con la iglesia, y lo hemos dicho en 2, 3 ocasiones, la importancia de saber con quiénes contamos en nuestra congregación, porque reabrir en este momento significa que los servicios públicos se nos van a activar. Tendríamos que comenzar a pagar la totalidad del arrendo de nuestro local, y las entradas que en este momento hay son muy bajas, y no podríamos suplir eso. Con todo y que hemos recibido apoyo, el pastor Edinson desde la ciudad de Bogotá nos apoyó para poder pagar el arrendo de este mes en la congregación. Si no hubiera sido por ese apoyo del pastor Edinson en Bogotá y de nuestro hermano Jacob, hermanos, ya íbamos a entregar ese local porque ya no tenemos la capacidad de mantenerlo. Entonces, algunos se preguntarán si volveremos. Bueno, la verdad, hermanos, yo no sé. Mi esperanza está puesta en el Señor. Mi esperanza está puesta en Dios, en que Él proveerá. Si la provisión económica no llega, no quiere decir que la iglesia se va a tener que acabar, o que la palabra de Dios se va a encarcelar o se va a dejar de transmitir. No, porque yo vivo convencido que aunque un lugar de congregación es importante para la iglesia del Señor, no es vital y no es, digamos, no es necesario al punto de decir, si no tenemos local se acaba la congregación. No, porque la iglesia somos nosotros. El lugar es simplemente el lugar donde la iglesia se congrega, pero tenemos ese problema, hemos tenido ese problema. Y yo estoy plenamente convencido que si hemos tenido ese problema en el Centro Cristiano de Cali, ese problema también, de hecho el pastor Edinson en Bogotá me ha comentado la situación y ha tenido el mismo problema con los hermanos en Bogotá. Entonces, de hecho en otras congregaciones también conozco algunos pastores que desafortunadamente les tocó entregar el local, no cerrar la iglesia, sino entregar el local, repito, porque la iglesia somos nosotros. Pero conozco a muchos pastores que les tocó obligatoriamente, porque muchos hermanos dejaron de dar, unos porque se quedaron sin empleo, y eso es entendible, pero otros también porque simplemente endurecieron su corazón en medio de un tiempo donde nunca debieron endurecerlo, y en ese tiempo de prueba donde verdaderamente tenían que mostrar su fidelidad ante Dios, pues simplemente, como dicen los mexicanos, se rajaron. Entonces, eso llevó a estos pastores a tener que entregar ese local, y muchos pastores aquí en Cali ya entregaron el lugar de reunión, se quedaron sin lugar donde reunirse. Y esa es una situación que le está sucediendo a muchos ministerios aquí en la ciudad de Cali. Entonces, esa es la pregunta que muchos están haciendo. ¿Volveremos a congregarnos? Por lo menos en nuestro caso. Y yo estoy convencido, amados hermanos, que la pregunta que nosotros debemos hacernos realmente no es esa. Realmente la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si la iglesia seguirá con el mismo comportamiento antes de la pandemia. Amados hermanos, lo voy a decir en estas palabras: sería una completa vergüenza para cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, si después de más de 5 meses y 15, 17 días de cuarentena, tiempo en el cual, repito, tiempo en el cual nosotros tuvimos que haber hecho un análisis, tiempo en el cual tuvimos que meditar seriamente sobre nuestra vida como discípulos o como cristianos, nuestro comportamiento siguiera igual. Sería una vergüenza, repito, que el comportamiento de la iglesia del Señor, después de 5 meses de encierro, de cuarentena, que la iglesia vuelva a la congregación y su comportamiento siga siendo igual. Eso sería una completa vergüenza para nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Y hago referencia, amados hermanos, a que nosotros tenemos que manifestarnos como lo que somos, como hijos de Dios, llamados a predicar ese mismo evangelio que hoy
por hoy nos tiene en un estado de salvación y de vida eterna. En palabras simples, lo que intento decirles es que como pastor, y esto lo hablo en persona, en primera persona, y lo hablo por muchos pastores que sé que están atravesando o que han atravesado la misma situación que quizás nosotros hemos atravesado, y es esa lucha que hoy en día se tiene con la iglesia, para que la iglesia haga ese trabajo que tiene que hacer, el ir a ser discípulos, el ir a hacer trabajo de evangelismo. Entonces, lo que yo intento decirles es que como pastor, y lo hablo en nombre de todos los pastores que tienen ese mismo problema, porque pues yo sé que no solamente los hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali van a mirar este video, sino que quizás otros hermanos en la fe lo van a poder mirar. Entonces, yo me estoy dirigiendo a toda la iglesia de Cristo a donde este video pueda llegar. Entonces, reflexionemos en esto. Entonces, yo creo que este tiempo ha tenido que servir para que la iglesia medite en muchas cosas. Este tiempo tuvo que haber servido para que la iglesia reflexione seriamente en lo patéticos que quizás hemos sido en cuanto al trabajo evangelístico. Entonces, yo sé que muchos pastores, eh, incluyéndome en ese grupo, yo sé que muchos pastores hoy están contando y están esperando contar con los hermanos de la congregación, porque de hecho también sé que, y lo digo por experiencia propia, este tiempo ha sido bastante tremendo porque aún hermanos se han dejado de congregar, algunos no volverán, otros se irán, como ha pasado. Otros simplemente ni siquiera se despedirán del pastor, ni siquiera se despedirán de su congregación, cosa que me parece terrible y que es una actitud bastante, bastante triste, es una actitud bastante baja en el corazón de una persona, llámese hombre o mujer, que se haya congregado en un lugar y que simplemente un día tome la decisión de no volver y nunca pararse enfrente de ese lugar donde recibió palabra del Señor, donde de alguna u otra forma fue bendecido espiritualmente y tenga voy a usar esa palabra, y tenga la desfachatez de irse sin ni siquiera un adiós, sin ni siquiera un gracias, sin ni siquiera un abrazo, sin ni siquiera un hermanos, que el Señor les bendiga, gracias por, 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 por todo, por habernos abierto las puertas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eso es una actitud muy irregular dentro del cuerpo de Cristo y que es muy triste. Entonces, este tiempo que hoy estamos viviendo, amados hermanos, este es un muy buen tiempo para crear necesidad en el corazón de muchos. Yo sé que la teología post eh, cuarentena, no digo post pandemia ni post COVID-19 porque la pandemia todavía está, el bicho todavía está, pero yo sé que la teología post cuarentena en muchas congregaciones será algo así como Dios te devolverá 7 veces lo que el COVID te quitó, o Dios te devolverá 7 veces lo que la pandemia te quitó. Sé que en muchas congregaciones ese será el mensaje a partir de este levantamiento de la cuarentena que estamos viviendo. Y estoy convencido, amados hermanos, que ese no es el mensaje. Y con esto no estoy diciendo que nuestro Dios no vaya a suplir nuestras necesidades y que no pueda bendecirnos como pueblo suyo que somos, solo que hacer énfasis o solo que sería decir eso o usar esa teología, sería hacer énfasis en algo secundario. Y digo que es algo secundario porque nosotros necesitamos entender, la iglesia tiene que entender qué es lo que realmente es. La iglesia tiene que entender uh, cuál es ese fundamento, cuál fue el sentido, cuál fue la intención, hombre, de que nuestro Señor Jesucristo haya ido a morir en la cruz del Calvario. Entonces, yo no sé si ustedes quizás se tomen en serio esto, pero yo creo, amados hermanos, tengo esa convicción que cada día que pasa, nosotros nos estamos adentrando más y más en los últimos tiempos.
Y lo que hoy está sucediendo en el mundo es más que simple coincidencia. Es como les decía, yo tengo en lo personal una gran expectativa con esa reunión del Papa Francisco ahora el próximo 18 de octubre. Ese tema pienso yo que va a ser crucial y que podría activar muchas cosas en lo escatológico o en lo concerniente con la profecía bíblica. Quiero que vayamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, vamos a la escritura. Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice el texto aquí. Yo sé que muchos hemos leído este texto, pero es importante que lo entendamos. Entonces Jesús dijo allí, vosotros sois la sal de la tierra. Es importante, amados hermanos, que todos entendamos que Jesús aquí no está haciendo un llamado. Jesús está hablando aquí de una condición que nosotros tenemos o que somos. Jesús no está haciendo un llamado a ser la sal de la tierra. Jesús está diciendo que esa es una condición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos la sal de la tierra. Aquí no está Jesús hablando de que hay un desafío por delante que tenemos de lograr ser la sal de la tierra. No, Jesús está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Por eso es que les digo que esto no es un llamado, sino que es una condición. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dijo Jesús, ¿con qué será salada? La palabra desvaneciere ahí tiene que ver con perder su sabor. La sal es sal porque, bueno, puede sonar un poco absurdo, pero la sal es sal porque es sal, hay un sabor, es lo que da sabor, ¿no? Entonces, él dice, si la sal se desvanece, pierda de sal, pues lo único que quedan son esos cristales blancos que sin sabor, pues imagínense, eso no tendría ningún sentido. Entonces dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién podrá salar la sal? La sal no se puede salar con sal, porque la sal es sal. Bueno, espero entiendan lo que estoy diciendo. Entonces dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra ahí hollar significa pisotear. Entonces, con respecto a esta situación, amados hermanos, permítanme decirle que hay dos cuadros del cristiano. Número uno, nosotros somos la sal del mundo. Y número dos, también somos luz. Entonces, es importante entender esto, porque es que dentro del cristianismo hay muchas personas que se han jactado diciendo que sí, bueno, nosotros somos sal de la tierra y yo soy la sal de la tierra y gloria a Dios, aleluya, porque nosotros somos la sal de la tierra. Y lo decimos como muy pomposamente y muy coloquialmente, pero realmente la iglesia entiende cuál es la responsabilidad de ser la sal de la tierra. Entonces hay que entender por qué Jesús hizo esta analogía, hizo esta comparación con la sal. ¿Por qué nos comparó nuestras vidas con la sal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder manifestarnos vivencialmente y poder reflejar eso que somos, sal de la tierra? Entonces, es importante entender, amados hermanos, que la sal habla del carácter interno que influye en un mundo en decadencia en el cual nosotros estamos. Y cuando hablamos del otro cuadro del cristiano, que es la luz, habla del testimonio externo de buenas obras que apuntan hacia Dios. Yo les aseguro, hermanos, que muchos dentro del cuerpo de Cristo no están asumiendo en sus vidas la sal que son. Yo no puedo pretender saber a fondo, amados hermanos, qué había en el corazón de Jesús cuando pensó en hacer esta analogía. Yo no puedo saber a fondo eso. ¿Qué había en el corazón de Jesús cuando dijo que sus discípulos eran la sal de la tierra? ¿Por qué nos comparó con la sal? Bueno, yo no podría saber a fondo qué había en el corazón del Señor, pero sí les aseguro que por lo menos en dos cosas el Señor pensó cuando pensó en hacer esta analogía. Número uno, en que la sal sirve para preservar.
En los tiempos cuando Jesús habló sobre esto, obviamente no existían ni refrigeradores, ni neveras. Entonces, la gente tomaba la carne y la ponía en sal, la cubría completamente con sal para preservar la carne, para que la carne no entrara en su proceso natural de putrefacción. Entonces, de algo estoy seguro. Jesús pensó en dos cosas con respecto a la sal. Número uno, pensó en hacer esa analogía porque la sal sirve para preservar. Y número dos, porque la sal, escuche, el consumo de sal genera o produce sed. Solo pensando, hermanos, en estas dos cosas, ya yo le tengo que dar la importancia a esto de que yo soy sal. Y la manera, amados hermanos, la manera más clara, escúchenme bien, la manera más clara de entender esto, de cómo yo me doy cuenta si realmente me estoy comportando como sal de la tierra, eso es importante, es haciendo la obra de evangelismo. Espero me estén entendiendo. No hay otra manera de ser sal, no hay otra manera de comportarme como la sal de la tierra si yo no estoy haciendo evangelismo. Yo puedo orar, yo puedo congregar, puedo ofrendar, puedo hacer muchas cosas, puedo leer la escritura, pero si yo no estoy haciendo evangelismo, no me estoy manifestando como sal. Y no estoy diciendo que no haya que orar, no. La sal ora, pero la sal también se tiene que manifestar como sal. Entonces, lo que trato de decir, lo que intento decir es que no hay otra manera. Si alguien de pronto se pregunta, hombre, ¿cómo hago yo para darme cuenta si me estoy manifestando como sal? La respuesta es simple. Si estás ocupando parte de tu tiempo diario, si diligentemente has tomado parte de tu tiempo, de tu vida, para hacer evangelismo, entonces te estás manifestando como sal. Si en tu vida espiritual no hay un tiempo de evangelismo, entonces tú no te estás comportando y no te estás manifestando como sal porque no hay otra manera de manifestarme como sal que no sea a través del evangelismo. Me explico. Es solo a través del compartir el mensaje del evangelio con otros que yo puedo manifestarme como sal. Repito, no existe otra manera de hacer. Cuando nosotros compartimos el mensaje del evangelio, es cuando nosotros nos manifestamos como sal por dos razones que se las voy a dar a continuación, por tres razones mejor. Número uno, cuando la sal que somos nosotros compartimos ese mensaje del evangelio, entonces, noten algo, la sal se usa para dar sabor. Entonces, voy a decirlo así, espero me entiendan. Cuando la sal comienza a evangelizar, lo que está haciendo la sal, en otras palabras allí, es que la sal está transmitiendo sabor a la vida simple del hombre sin Dios. Número dos, ¿por qué cuando evangelizamos, por qué cuando hacemos evangelismo es que nos manifestamos como sal? Número dos, porque la sal servía para preservar alimentos. Cuando compartimos el mensaje de salvación, cuando hacemos evangelismo, estamos intentando preservar el alma que irá a condenación eterna por el pecado o a causa del pecado en el hombre. Entonces, cuando compartís el mensaje de salvación, nota que lo que estás haciendo de alguna u otra forma es que estás ejerciendo como sal para lograr preservar la vida eterna de esa alma que está en riesgo de muerte y de condenación eterna. Y número tres, cuando compartís el mensaje de la manera correcta, y ahorita les explico, cuando estás haciendo evangelismo de la manera correcta, estás produciendo sed y esa necesidad de justicia en la vida del hombre sin Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Poner al hombre sin Dios bajo la necesidad de arrepentimiento. Y esta es la manera bíblica y correcta de transmitir el mensaje de salvación. No es decirle, que ese es el error que en muchas denominaciones tristemente se comete, no es decirle al hombre que Dios cumplirá sus sueños y sus metas, sino hacerles ver la necesidad que ellos tienen de ser perdonados por sus pecados. Quiero que vayamos a un texto
muy conocido también, es una parábola maravillosa que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Vamos a ese texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 15. Les dice el texto: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Alguien que estaba sentado con Jesús en una mesa, partiendo el pan, comiendo. Dice el texto que este hombre, comiendo el pan, pensó en el reino de Dios y expresó esto. Dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. A esa expresión dice el texto en el verso 16 que Jesús responde de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Ya, entonces Jesús comienza a explicarle, a darle a ese hombre una respuesta, y lo hace a manera de una parábola, hablando de lo que tiene que ver con respecto a la salvación. Y Jesús lo dice de esta manera. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito verla, te ruego que me excuses, como muchos hacen hoy. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, dice el texto. Perdónenme. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Usted mucha atención a esto. Vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este mandato, amados hermanos, en el verso 23, es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos que forzar al hombre sin Dios a un arrepentimiento. Ahora, también estoy seguro que muchos dentro de la iglesia han malinterpretado este texto, y aquí hay un detalle, amados hermanos, muy importante a tener en cuenta, porque quizás muchos entienden esto como que hay que coger palos y escobas, ¿no? E ir por las calles a quebrárselos a la gente que no se quiere arrepentir y que no se quiere volver al Señor y que no quieren entregar sus vidas al Señor. No es lo que el texto está diciendo. He escuchado que muchos pastores, teólogos y muchos hermanos, gente cristiana, muchos dicen que la versión Reina Valera tiene mala traducción, y la verdad yo creo, y esto es algo personal mío, pero yo creo, porque me he dado a la tarea de analizar los textos que ellos dicen que son textos mal interpretados, y la verdad, repito, yo creo que los textos que citan como mal traducidos no necesariamente generan una herejía o algo contrario a la misma escritura. Y entonces voy a decir lo siguiente: quizás solo que cuando alguien carece del conocimiento de los fundamentos básicos o esenciales del cristianismo, entonces se suele cometer esos errores, y pongo el ejemplo con este mismo texto, amados hermanos. Si yo leo aquí forzar y voy a un diccionario español, el diccionario me va a decir que el significado de esta palabra es hacer algo que lleve a una persona a hacer algo en contra de su voluntad. Ahora, si yo entiendo que es esto lo que el texto está diciendo, pues voy a caer en un error, porque claramente el compendio bíblico que habla sobre la salvación no se enseña que nadie puede acceder a la salvación misma de manera obligada. Entonces, aquí es donde yo quiero que miremos este texto en el griego. Y voy a compartirles un momentico mi pantalla. Vamos aquí a la escritura. Este está en Lucas 14, 23. En el verso 23, la versión Reina Valera dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. La palabra usada aquí es fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
Entonces, cuando yo me dirijo a una traducción griego-español, yo creo que es esta. Oh, no es esta. ¿Qué se me hizo? Denme un momentico, por favor. Griego-español. Ok, es esta. Cuando yo me voy a esta traducción, que es una traducción original, debido a que ese texto en el original se escribió en griego. Entonces, cuando yo salto y busco acá el versículo 23, 14:23, vamos a ir a ese verso. Entonces, en el griego original dice lo siguiente. Aquí está, aquí. Lucas 14:23, aquí lo pueden ver. Entonces, en la versión Reina Valera se usa la palabra forzar, pero en el griego, la traducción directa del griego, dice y pon bajo necesidad entrar. Entonces esto es importante entender. Pon bajo necesidad entrar. Es lo que dice ese texto allí. Vamos a volver aquí a nuestra traducción Reina Valera 1960. Entonces, esto es importante, amados hermanos, entenderlo. 14:23. Aquí. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Entonces, miremos que en el original diría, y ponlos bajo necesidad. Bueno, esa traducción, amados hermanos, es muy importante. Pon bajo necesidad de entrar. Entonces, quizás aquí está más claro, pero, amados hermanos, repito, personalmente, cuando lo leo en la versión Reina Valera, yo personalmente lo entiendo de la misma manera. Yo entiendo que es lo que el texto está diciendo cuando leo en la versión Reina Valera 1960, fórzalos a entrar. Cuando el Espíritu Santo logra convencer de pecado a alguien a través de nuestra vida, que es cuando nosotros estamos haciendo evangelismo, compartiendo el mensaje de salvación a los que no conocen, entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es forzar a esa persona a que tome la única decisión que puede tomar, pero a pesar de ese forzar, la decisión finalmente, amados hermanos, es de cada quien. Es lo mismo que decir, pon bajo necesidad o crea la necesidad. Es como yo decirle a alguien que si no bebes agua te vas a morir. Yo logro crear en esa persona esa necesidad y ella simplemente va a lograr darse cuenta que yo le estoy diciendo la verdad y que se va a dar cuenta que la mejor decisión que puede tomar es beber agua, porque no hay otra decisión. Si no bebe agua se va a morir. ¿Qué hice allí? Lo forcé de alguna manera a que tomara, lo forcé a que tomara esa decisión, pero no lo obligué a que la tomara. Solo que todo lo que le dije lo llevó a una posición que es cuando nosotros decimos estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hay entre la espada y la pared? Nada. Atrás está la pared y al frente está la espada. Entonces, la decisión más viable en ese contexto es simplemente beber. Entonces, bueno, yo sé que el tema no es una clase de lingüística, pero solo quería que entendieran lo que el texto está diciendo, porque claramente no hace referencia a acoger a la gente a palo para que crean en el Señor Jesucristo y accedan así a la salvación. Pues, este es un buen tiempo, por todo lo que hoy el mundo está pasando, de crear esa necesidad en la vida de mucha gente. Si nosotros somos sal, pues como sal tenemos que manifestarnos. Entonces, amados hermanos, es importante que tomemos la determinación en nuestras vidas que después de esta cuarentena que vivimos no vamos a seguir siendo igual con respecto a este tema de hacer evangelismo, de ser sal, de manifestarnos como sal y vamos a comportarnos como sal y que comencemos a crear esa necesidad, pongamos, como realmente dijo el Señor, ponlos bajo necesidad de entrar. Y entonces es allí donde tenemos que volver al punto de cuál es la manera correcta de predicar o de transmitir el evangelio de salvación. Porque la manera correcta no es mover las fibras, ni las emociones, ni aún los sentimientos del hombre pecador. Lo correcto es lograr que a través de cualquier método que estés usando,
que se llame o que tenga que ver con el evangelismo, la meta es lograr que el hombre sin Dios logre hallarse en esa situación, en esa posición de injusticia espiritualmente hablando, en la cual el hombre está delante de Dios, no tiene justicia, es pecador y a causa del pecado está alejado de Dios, no hay comunión y que la paga del pecado es muerte. Entonces la manera correcta es hacer que el hombre entienda su posición como pecador delante de Dios. Eso, cuando logramos eh, ser esos instrumentos en las manos del Espíritu Santo y logramos, y el Espíritu Santo logra a través de nuestras vidas que ese hombre, que esa mujer entienda su posición y acceda a un arrepentimiento. Hermano, amado hermano, en ese sentido los estamos forzando. No es que los estés obligando, sino que cuando yo presento la verdad del Evangelio, cuando yo logro en medio de mi predicación evangelística hacer que alguien entienda su posición con Dios a causa de su pecado, entonces el hombre no va a tener otra opción. Bueno, sí puede tener la opción de decir que no, pero lo estoy llevando, lo estoy forzando a que tome la única decisión que puede tomar, que es arrepentirse y tomar la decisión de que su vida comience a ser una vida encuadrada, alineada con los propósitos y con los planes de Dios. Amados hermanos, termino con esto. Este es un buen tiempo de comenzar a generar esa necesidad en el hombre. No perdamos este tiempo. Ese es un tiempo valioso, es un buen tiempo, porque muchas personas, y lo digo por experiencia propia, me han dado cuenta que mucha gente que quizás antes era reacia a la predicación del Evangelio, a través de esta situación, de esta pandemia, muchos han abierto su corazón y han accedido por lo menos a escuchar. Entonces, aprovechemos eso. Compartamos el mensaje, pero hagámoslo como es. No lleguemos a la gente a hablarles de filosofías humanas, ¿no? No lleguemos a la gente a hablarles de un Dios que cumple sueños, de un Dios tipo hada madrina, de un Dios tipo genio de la lámpara. No, el hombre tiene que entender que para acercarse a Dios, al Padre, el puente es Jesucristo. Eh, Jesucristo simplemente es ese puente para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través por mí. Hay un abismo, hay un gran abismo entre Dios y el hombre, y ese abismo se llama pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús simplemente se puso sobre ese abismo como puente. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tomar la decisión de usar ese puente para llegar al Padre, para llegar a su salvación, para ser salvo, para ser acepto delante de Dios, para ser justificado delante de Dios. Amados hermanos, como siempre lo digo, yo espero de todo corazón que este tiempo y esta reflexión que hayamos hecho, que hicimos mejor, haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. Gracias por dedicar este tiempo a mirar este video, este tema. Espero de corazón que les haya bendecido, espero que en algo les haya bendecido esta reflexión que hicimos. Por favor, amados hermanos, déjenme sus comentarios en la barra de comentarios, déjenme allí el comentario suyo, háganme saber cómo este mensaje les ha bendecido sus vidas. Si algo no entendieron, por favor, déjenme allí el comentario también, que con todo gusto lo voy a responder. Si quieren y desean ayudarnos a compartir nuestros videos, se los agradezco de todo corazón, para que otras personas puedan tener acceso a lo que compartimos. Lo hacemos, cada mensaje que comparto por medio de este medio lo hago con temor, lo hago con temblor, sabiendo la importancia y el poder que tiene la predicación de la palabra. Tratamos de sujetarnos a la escritura, tratamos de exponer la palabra, no de inventarnos fábulas como muchos hoy desafortunadamente lo hacen. Lo hacemos y quienes saben de lo que estoy hablando pues lo pueden ver de manera clara. A todos, muchísimas gracias. Que el Señor me les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.